10 y 16 de la mañana y como adelantábamos en la apertura de este programa, estamos en comunicación con Verónica Maggio. Ella es doctora en fonoaudiología e integrante del área de lenguaje del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Universitario Austral. Estamos en comunicación porque el día de hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Trastorno del Lenguaje. Muy buenos días, Verónica. Agustina te saluda. Hola Agustina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy contentos de poder conversar con vos. Y bueno, en el marco del día de hoy y de esta conmemoración internacional, queríamos empezar charlando, bueno, un poco de qué se trata o qué se considera un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje es la dificultad que presentan algunos nenes como para aprender a hablar. En realidad eso es algo que se empieza a notar desde los 2, 3 años de vida. Bueno, en esa etapa del desarrollo, digamos, algunos nenes se demoran, pero finalmente no terminan teniendo trastorno del lenguaje y otros sí. La cuestión común en todos los casos es el inicio tardío del lenguaje y la dificultad o la lentitud para aprender a decir palabras nuevas y para aprender a armar frases y demás en largo plazo, ¿no? O sea, el proceso común de adquisición del lenguaje lleva 6 años. Sí. Y va desde que el nene nace hasta los 6. Ahí se adquiere el lenguaje básico. Y en ese camino hay parámetros que cumplir, cosas que van ocurriendo de manera sistematizada y demás. Y bueno, cuando no se van cumpliendo esos parámetros y se producen así como grandes distancias de tiempo entre una adquisición y la otra, bueno, es que hablamos de un trastorno del lenguaje. Clarísimo. Y otras cuestiones como por ejemplo podría ser una afasia, eso ya no entra dentro de... No, una afasia es un problema del lenguaje, pero que le ocurre a las personas adultas que ya han desarrollado el lenguaje y que por una ACV o por alguna razón claro. Así externa, digamos, se provoca un daño en el cerebro y pierden el lenguaje. Pero son personas que en el desarrollo han estado bien, digamos que no han tenido problemas para adquirir el lenguaje. Claro, lo han adquirido, sino que tienen la pasó pérdida, algo. pero por un daño cerebral. Clarísimo. ¿Y por qué el día de hoy estamos diciendo que es el Día Internacional del Trastorno del Lenguaje? Es una conmemoración internacional. Es una fecha que se puso en específico para esto a nivel mundial y bueno, la idea es hacer visible, contarle a la gente que esto existe. Es una dificultad del desarrollo que es muy frecuente, pero que muy poca gente conoce. Y en ese sí, sentido, imagínate, sí. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo hace uno para darse cuenta que esto está sucediendo? Mira, en general la demora para aprender a hablar es el primer marcador. Pero después a lo largo del tiempo, entre los 3, 4, 5 años, hay como distintos marcadores, ¿no? Por ahí el nene que se atrasó para hablar a los 2 años, a los 3 ya dice algo, pero muy poquito, a lo mejor se maneja con muy poquitas palabras, o le cuesta armar frases, entonces hablan como indios, ¿no? Usando solamente el sustantivo y el verbo, o hablan y no se les entiende absolutamente nada, que a veces ni la mamá les entiende. Bueno, todas esas cosas, todos esos marcadores entre los 3 y los 4 años ya son como sugerentes de la presencia de un trastorno del lenguaje. Pero bueno, en general siempre las consultas hay que hacerlas antes, ¿no? O sea, cuando un nene no habla a los 2 años y medio, y hay que consultar. Después el especialista, la fonoaudióloga que lo vea, el fonoaudiólogo que lo vea, dirá qué hay que hacer, si hay que poner una estimulación, si hay que darle pautas a los padres, si hay que mandarlo al jardín de infantes para ver si con eso se suelta un poco. Bueno, en fin, como que hay distintas estrategias como para seguir, pero ese nene que se atrasó para hablar hay que mirarlo de cerca. No todos van a tratamiento al principio, pero sí hay que mirarlos porque sabemos que una proporción de esos nenes que se atrasan para hablar después van a tener TEL. No todos, pero una proporción sí. Por lo que decís, entiendo entonces que justamente las estrategias son muy variadas, hay muchos tipos de estrategias, pero mencionás que, bueno, hay un tratamiento, digo, que primero se pueden probar ciertas cuestiones, pero hay un tratamiento. ¿De qué consta ese tratamiento?
Bueno, usualmente consiste en asistir a una fonoaudióloga especializada eh, y bueno, dependiendo la cantidad de dificultades que tengan los chicos y demás, a veces intervienen otros profesionales. Claro. Es común, por ejemplo, que los nenes con trastorno del desarrollo del lenguaje, que cuando son chiquitos tengan además problemas de conducta. Claro. Entonces ahí se suelen hacer terapias combinadas entre un fonoaudiólogo y un psicólogo, o que tengan, no sé, problemas en la motricidad y en el procesamiento sensorial, entonces a lo mejor se combina una terapista ocupacional con una fonoaudióloga. Es como que, digamos, varía un poco la situación en cuanto a las terapias que deba realizar según digamos, las afectaciones que tenga el paciente, si son puramente lingüísticas o si involucran otros aspectos. Y siempre en todos los casos, lo que necesitan los chicos con trastorno del lenguaje desde el punto de vista lingüístico es la utilización de apoyos visuales, es decir, necesitan como una traducción del lenguaje verbal a sistemas visuales como pictogramas, gestos, la combinación de ambos sistemas, es decir, pictogramas y gestos, como para hacerle más accesible el lenguaje verbal, para hacérselo más fácil y que puedan imaginarse mejor las cosas. Muy interesante, Verónica, todo lo que nos decís. Y bueno, entiendo que entonces bien detectado y tratado y llevado a tiempo, es una situación que se revierte, digamos que los chicos pueden adquirir finalmente su lenguaje de manera apropiada y, bueno, vivir tranquilos. Sí, en la mayoría de los casos sí. Son, digamos, tratamientos que no son rápidos usualmente, sino que llevan algunos años, pero sí, todos, digamos, en su gran mayoría después llegan a buen puerto y tienen un desarrollo, una vida normal. Bueno, Verónica, la verdad te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por habernos contado un poquito más sobre el día de hoy, el Día Internacional del Trastorno del Lenguaje, y por la labor que realizan allí en el hospital. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias a vos, Agustina.